Estimados amigos, sean bienvenidos a Mapa Geopolítico. Hoy es 18 de julio de 876. Desde el inicio de las hostilidades militares en Ucrania, quiero agradecer a las más de 12.500 personas que tuvieron la amabilidad de ver nuestro video, nuestro informe para estar actualizado en todo lo que pasa en el frente ucraniano. De verdad, muy agradecido con todos esos comentarios positivos respecto a nuestro trabajo que de verdad hacemos con mucho esfuerzo para transmitir todos los días. Bueno, quiero agradecer también a las personas que colaboran vía PayPal con nuestro canal. Les recuerdo que allí está en la descripción de todos nuestros videos nuestra dirección a PayPal, lo cual siempre agradecemos. Vamos a empezar con lo que ha pasado en el frente ucraniano en las últimas horas. Varios ataques de la Federación Rusa se realizaron en la madrugada de hoy 18 de julio. En primer término, vámonos hasta la región de Poltava, en Kremenchuk. Allí, pues, según la información de la resistencia local rusa, los primeros ataques de las fuerzas rusas se llevaron a cabo contra la refinería de petróleo en Kremenchuk. Como todos sabemos, la refinería de Kremenchuk es la más grande, acá la tenemos, la más grande en el territorio ucraniano. Esta es la refinería de Kremenchuk. Allí las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan activamente para almacenar combustibles y lubricantes. Allí camiones de combustible ucraniano y de las Fuerzas Armadas ucranianas llegan a la refinería casi 24 horas al día. Ni siquiera hay una línea ferroviaria conectada a esta refinería, pero muy cerca de la planta sí hay una línea de ferrocarril. La segunda serie de explosiones en Kremenchuk se produjo en una zona de una planta local de construcción de vagones situada en la parte opuesta a esta refinería en Kremenchuk. Después de su llegada, varias ambulancias se dirigieron a este territorio de la fábrica. Se sabe que la empresa reparaba vehículos pesados con orugas allí en la parte ya más sur de Kremenchuk. El tercer golpe en Kremenchuk se produjo nuevamente en la refinería de petróleo. Después de la llegada se escuchó una fuerte detonación, pues aún no hemos conocido los detalles de estos ataques en el área de Kremenchuk. Esperamos control objetivo ruso presente quizás algunas imágenes de estos ataques el día de hoy en Kremenchuk. También hubo ataques en Mirgorod. Veamos qué nos dicen estos reportes. La noche del 18 de julio, el aeródromo militar de Mirgorod, también en la región de Poltava, fue atacado nuevamente después de ataques anteriores de las Fuerzas Armadas rusas. Los ucranianos parecían haberlo restaurado. El aeródromo comenzó a recibir nuevamente aviones, incluidos aviones de entrenamiento de fabricación británica que se ven en el cielo de Kharkov. Los residentes locales informaron que después de las llegadas de hoy se produjeron un incendio en la zona del puerto aéreo. El resplandor era visible desde lejos. Además, se registró una poderosa onda expansiva. Como dicen las Fuerzas Armadas de Rusia, continúan los intentos preparativos para la recepción de los cazas estadounidenses F-16 por parte de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto sucedió en la región de Poltava. También tuvimos explosiones en la región de Dnipro. Allí se sabe de llegadas a instalaciones donde se encontraba personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como una instalación donde se estaba reparando equipo militar. Bueno, seguimos. Esos son respecto a los ataques con misiles en la madrugada del día de hoy, 18 de julio. También se sabe, atención con esto, fíjense, otra nueva ola de vehículos militares o relacionados con la oficina de registro militar. Fueron quemados 10 vehículos en las regiones de Odessa, Rivne, Vinnytsia y Kharkov, como escriben los medios de comunicación ucranianos, en referencia a los agentes del orden. Además de Odessa, esta noche se quemaron vehículos militares ucranianos en Rivne, Vinnytsia y Kharkov. Un incidente similar ocurrió anoche en el Dnieper, en Dnipropetrovsk. Un total de 10 vehículos pertenecientes o relacionados al ejército ucraniano y a la oficina de registro militar fueron quemados. Así pues, se informa que en Vinnytsia desconocidos destruyeron un Mitsubishi que pertenecía a un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El auto quedó completamente calcinado. A su vez, en Kharkov fueron quemados 2 vehículos, un Volkswagen y un Mitsubishi. Otro Volkswagen fue incendiado en Vinnytsia. Todos los coches pertenecían
al ejército ucraniano y, atención, no tenían que ver con la Oficina de Registro y Alistamiento Militar. Según los agentes del orden ucraniano, ya se han abierto varias causas penales en virtud del artículo sobre la obstrucción de las actividades legítimas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto ha sucedido en las últimas horas y hemos visto cómo la narrativa de estos eventos de incendios de vehículos pertenecientes o relacionados al ejército ucraniano se han incrementado. Bueno, vamos a revisar, antes de revisar el resto de las notificaciones, esta información que tenemos acá. Ucrania ya no piensa pagar sus deudas. Aprobará una ley que permitirá al gobierno imponer una moratoria sobre los pagos de la deuda externa. El próximo pago, o bueno, impago de Ucrania debería producirse el 1 de agosto. Además de esto, en Ucrania el gobierno intenta encontrar fondos a cualquier precio. El diputado popular Yaroslav Zelenskyy publicó un proyecto de ley del Gabinete de Ministros de Ucrania que propone nuevas medidas fiscales destinadas a recaudar 140.000 millones de hryvnias adicionales para el presupuesto ucraniano. Están buscando dinero de donde venga los ucranianos, y esto con la información que ayer mencionamos sobre el nuevo posible vicepresidente en Estados Unidos. Esto complica mucho la situación para Ucrania. Bueno, y esto también tenemos que decir que la Unión Europea aprobó algunos fondos no militares para el gobierno de Kiev. Bueno, vamos a revisar un ataque masivo en el área de Crimea. Veamos la información. Al menos 24 unidades de vehículos aéreos no tripulados fueron derribados por la división número 31 y reprimidas por medios de guerra electrónica al oeste de la península de Crimea. Varios objetos cerca de Eupatoria fueron alcanzados por los escombros, pero el daño no fue significativo. Además de esto, hubo drones del tipo naval que fueron destruidos en esta zona de Crimea, y acá comienza un video donde podremos ver desde un helicóptero fue destruido uno de estos drones navales. Temprano esta mañana el ejército ruso repelió otro ataque de un barco no tripulado ucraniano en la ciudad portuaria de Sebastopol. El gobernador de la ciudad federal de Crimea, Mikhail Rakhsochaev, escribió sobre esto en su canal de Telegram. Como resultado del trabajo profesional de nuestros combatientes, dice Mikhail Rakhsochaev, el dron naval no alcanzó su objetivo y fue destruido en el camino, y son las imágenes que estamos viendo allí en la parte derecha de sus pantallas. A pesar de que los recursos ucranianos, los medios de información y canales de Telegram ucranianos presentaban una lista completa de objetos costeros dañados como resultado de un posible exitoso ataque de estos drones ucranianos, esto no es nada cierto. Las imágenes de las explosiones que se presentaron en canales de Telegram ucranianos son el resultado del trabajo de los militares rusos destruyendo, atención, hasta 10 objetivos de estos drones navales ucranianos. Pero esta es la realidad de lo que pasó en las últimas horas sobre este ataque masivo en el área de Crimea. Vámonos hasta la zona de Kherson. Tenemos información allí sobre ataques aéreos del ejército ruso en el margen derecho de Kherson. Se informa que hoy la aviación de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia trabajó en posiciones ucranianas identificadas en el margen derecho. Allí fue alcanzado un obús M777 de fabricación norteamericana y una estación de radar fueron también alcanzados en el margen derecho. Las bombas FAK-250 y 500 fueron disparadas por los cazabombarderos rusos. Alcanzaron con precisión las posiciones fortificadas y los puntos de despliegue militar ucraniano. Bueno, es la información que tenemos sobre los ataques en la zona del margen derecho en Kherson. Otra información acá que tenemos, fíjense, los medios de comunicación ucranianos cuentan o tratan de encontrar un número exacto de los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania desaparecidos en Krinky. Ya pues se sabe claramente que los militares ucranianos han abandonado, después de un mes, reconocieron que habían abandonado el territorio de la aldea de Krinky. Hasta la fecha han comenzado a aparecer publicaciones en Ucrania sobre cuántos militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley se han perdido en Krinky. En particular, se debate la cuestión del número de personas desaparecidas. Se citan las siguientes cifras: 788 militares desde octubre del año pasado hasta finales de junio. Repito, son fuentes ucranianas. Se añade de que en Krinky fueron evacuados 262 cuerpos de militares
ucraniano. Bueno, y aquí viene la otra versión. Los expertos creen que la parte ucraniana ha subestimado significativamente las cifras de pérdidas en Krinky. El número total de los 200 caídos en Krinky, en los accesos a ellos, incluso en el lecho del río del Dnieper, a través del cual las tropas ucranianas estaban cruzando, y nosotros transmitimos un sinfín de estas lanchas rápidas que eran atacadas por drones kamikaze del tipo Strike, también incluso por artillería rusa. Fueron muchos los videos que transmitimos y muchos que no podíamos transmitir. Bueno, superan las 7,000 personas. La mayoría de estos cuerpos fueron llevados por los militares rusos o permanecieron en Krinky y en el Dnieper. Bueno, allí en forma, como lo dice el reporte, en forma de fragmento. Entonces, las publicaciones ucranianas realmente, dicen los expertos, están subestimando las cifras reales de pérdidas del ejército ucraniano. Déjame en los comentarios si te parece, si esto es cierto o no, esta cifra. Vámonos a la zona de Zaporizhia. Veamos en el área de Maratokmakcha, sigue los ataques del ejército ruso. Esta vez vamos a abrir el mapa porque tenemos el punto exacto del video que ahora comienza exactamente en estos árboles que vemos acá en Maratokmakcha, al norte de Rabotino. Bueno, allí estamos viendo un video sobre la derrota a través de 2 drones Lancet que golpean un tanque ucraniano en la ciudad de Maratokmakcha, cerca de Orehov y al norte de Rabotino y Verbove. Allí pues siguen las hostilidades, el reconocimiento ruso sigue de forma total en toda la línea de contacto, incluso muchísimo más allá, y bueno, allí no se les escapa prácticamente nada. Bueno, seguimos avanzando, vámonos hasta la zona cerca de allí, de zona de Marfopol. Vamos a revisar esto hacia la dirección de Mariupol. Veamos qué tenemos en Marfopol, porque de nuevo se inician las operaciones ofensivas en el área de Marfopol. Veamos qué tenemos acá. Tenemos un avance de las tropas rusas al oeste de Marfopol. Estamos hablando de 1.1 kilómetros cuadrados de avance, ocupando estos 2 cinturones forestales. Fíjense, ocuparon esta zona forestal y esta zona forestal, allí un avance de más de 1 kilómetro cuadrado. Y la última vez que los rusos avanzaron en estas zonas, podemos ver la leyenda, creo que fue en el mes de mayo. Veamos acá, fíjense, que avanzaron y ocuparon esta zona de las dachas, las tropas rusas. Tenemos acá el reporte, eso fue el 18 de mayo. Decíamos que nuevamente vemos la reactivación de este frente por parte de la tropa rusa. Allí logran ocupar la zona de las dachas. Esto fue, repito, el 18 de mayo, la última vez que este frente se movió. ¿Ok? Bueno, hoy 18 de julio, de nuevo las tropas rusas esta vez avanzan hacia el área oeste de Marfopol, a poco más de 1 kilómetro cuadrado. Pero vámonos hasta el sur de Donetsk, en la cornisa de Breminsky, porque aunque ustedes no lo crean, hoy el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoce que han perdido Urosaine. Las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron oficialmente por primera vez la retirada de Urosaine al sur de la región de Donetsk. El portavoz del grupo Cortisia, Nazan Volosin, dijo que debido a la destrucción de casi todas las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Urosaine por parte de las fuerzas rusas, los militares ucranianos se vieron obligados a retirarse a nuevas fronteras, ya que permanecer en las posiciones anteriores se volvió peligroso para sus vidas. Bueno, esto de que se volvió peligroso para su vida, ya vamos a ver un reportaje de un psicólogo militar ucraniano hablando de esto. Bueno, seguimos. Reconoce la pérdida, rápidamente lo reconocieron, la pérdida de Urosaine, los mandos ucranianos. Vámonos hasta la zona de Ugledar. La zona se sigue complicando para el mando ucraniano. Recordemos que ayer en este punto, exactamente allí, fue derrotado un vehículo militar ruso que intentaba llegar a la carretera O0532. Acá en Mapa Geopolítico colocamos ese video. Decíamos en nuestro informe de ayer que esperábamos coordenadas exactas sobre el avance del ejército ruso en esta área. Realmente sí avanzaron las tropas rusas y ocuparon una serie de posiciones forestales, como se ve acá en el mapa claramente. Fíjense, en toda esta zona ocuparon varios cinturones forestales las fuerzas rusas. Veamos qué nos dice este reporte. Nuevos avances se conocían al término del día de ayer, 17 de julio. Fíjense que tenemos la fecha de 17 de julio. Bueno, nos sigue diciendo este reporte que las tropas rusas avanzaron al norte de la aldea
de Volodimirovka. Acá al sur tenemos la aldea de Volodimirovka, se ve claramente en el mapa. Bueno, y se acercaron a la carretera O0532, donde ayer iniciaron los intentos de cortar esta importante carretera. Sin embargo, la situación se complica para el mando ucraniano, ya que los rusos están a menos de 2 kilómetros de esta importante vía, ¿ok? Esta zona que vemos acá están a menos de 2 kilómetros de esta importante carretera, que complicaría más la situación hacia la gran fortificación ucraniana en Ugledar. ¿Y esto por qué avanzaron las tropas rusas en esta área? Mire, esta carretera comunica Konstantinovka y Ugledar, como todos sabemos. Fíjense, acá en esta zona, vamos a pintarla en azul, acá tenemos la zona de Konstantinovka y de acá viene el suministro hacia Ugledar. Bueno, los ucranianos estaban utilizando ya no esta carretera de Konstantinovka, porque los rusos tenían bajo control de fuego esta zona de la carretera. Ahora estaban utilizando las tropas ucranianas la carretera que viene desde Bodiane y de allí hacia Ugledar. Y fíjense ahora por dónde avanzan las tropas rusas en esta zona, ya a menos de 2 kilómetros. Acá en esta zona hay menos de 2 kilómetros hasta donde han ocupado las nuevas posiciones el ejército ruso. Así pues, es bastante difícil la situación para el ejército ucraniano, y la situación es difícil en el área de verano. Imagínense ustedes cuando se ponga más difícil la situación para utilizar las carreteras rurales en toda esta zona, desde Bogoyablenka, desde otras zonas. Las carreteras rurales realmente harían prácticamente imposible con el deshielo, imposible con el barro, llegar hasta el área de Ugledar. Bueno, esta es la información que tenemos en esta zona, un avance importante de al menos 4.8 kilómetros cuadrados en esta dirección de Ugledar. Vamos a seguir avanzando, vámonos hasta la zona de la ciudad de Krasnohorovka, veamos qué tenemos allá. Luego de los últimos avances que se han registrado en esta zona, tenemos una información importante que queremos compartir con todos ustedes. Mire, así lo dice un psicólogo militar ucraniano: me importa un comino cuántas personas sacrifica, son órdenes del comando ucraniano, y aquí está el video de comprobación de esto. No importa cuántas personas repriman, los comandantes de la brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania a menudo son castigados por perder posiciones y se les ordena mantenerlas a cualquier precio. Esto ya no es que no lo sabíamos, ya lo sabíamos, hemos colocado acá en nuestros informes información sobre esto. Si mantienes una posición, pero al mismo tiempo 200 personas resultan heridas o mueren, no obtienes nada a cambio. Estas prioridades son realmente extrañas. Salvar la vida de cada soldado, dijeron en Facebook o en YouTube, pero personalmente dijeron: manténganse a toda costa, me importa un comino cuántas personas sacrifica, dijo el psicólogo militar Kosinchuk, que lo estamos viendo en pantalla. Últimamente el comando ucraniano ha sido cada vez más criticado en Ucrania debido a las órdenes que provocan grandes pérdidas, y esto provocó la renuncia de un paramédico, una paramédica ucraniana de la brigada número 59, que también está apostada en el área de la ciudad de Krasnohorovka. Bueno, interesante, seguimos, dejamos esta zona de Krasnohorovka, vámonos hasta el área de Karlovka, estamos cerca ya del frente de Pokrovsk. Vamos a revisar un pequeño avance de las tropas rusas en esta zona norte del lago de Karlovka. Veamos qué nos dice este reporte. Allí avanzaron las tropas rusas al menos 280 metros en la zona norte del lago de Karlovka. Avanzaron las tropas rusas a lo largo de esta zona, de esta carretera principal al norte, al menos unos 280 metros en esta zona de Karlovka. Seguimos, vamos a seguir avanzando. Tenemos una información acá de un comandante de tanques de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, que dice que el enemigo en toda esta área en dirección a Krasnoyarsk, o lo que es lo mismo Pokrovsk, abandona apresuradamente sus posiciones, en esta dirección. El enemigo abandona apresuradamente sus posiciones cerca de Pokrovsk, que es el nombre ucraniano. Al mismo tiempo, las unidades enemigas que se retiran en esta dirección
dejan atrás a sus camaradas heridos y los cuerpos de los abatidos. La situación en esta sección del frente fue descrita a los periodistas por el comandante de tanques T-80 del grupo de tropas sur de las Fuerzas Armadas de Rusia con el distintivo de llamada Litvin. Bueno, interesante la descripción de este comandante de tanques T-80 del ejército ruso. Vamos al área de Novoselisk-Perchi porque a última hora nos llega esta información de un avance en la zona norte de Novoselisk-Perchi. Ya los rusos ocupan más del 65% de esta aldea, de esta pequeña ciudad de Novoselisk-Perchi. Veamos qué nos dice este avance y recordándoles que en este punto, en este punto transmitíamos un video donde se rendían varios militares ucranianos a los grupos de asalto del ejército ruso que venían desde la zona de la carretera Selena, de la calle Selena, y ocupaban estas posiciones hace 2 días atrás. Bueno, hoy, ya a última hora, antes de cerrar nuestra mesa informativa, se confirmaban nuevos avances al norte del asentamiento. Las tropas rusas ahora controlan más del 60% del territorio de Novoselisk-Perchi. Allí tenemos un avance desde la calle Seleni, que es esta calle, acá se ve claramente en el mapa. Desde esa calle ocupan 0.4 kilómetros cuadrados con una longitud de este avance hacia el oeste. Acá tenemos este avance desde esta zona hacia este punto de unos 870 metros aproximadamente, esta longitud de ese avance. Repito que ya los rusos ya controlan más del 65% de Novoselisk-Perchi. Allí las batallas son duras, allí las batallas continúan en la parte ya central de Novoselisk-Perchi. Esta zona que me preguntaron a través de un correo, me preguntaron esta zona de la parte industrial de Novoselisk-Perchi aún no está en manos del ejército ruso. Me preguntaron por allí, pregunten de dónde sacan esa información, de verdad no está confirmado. Es una zona gris, esos almacenes que vemos allí al sur de Novoselisk-Perchi. Bueno, seguimos avanzando, vamos hasta la zona de Pogres. Allí tenemos un video exactamente en este punto de la aldea de Pogres. Acá comienza este video, responde a una destrucción exitosa por parte de un dron FPV de las Fuerzas Armadas de Rusia a un vehículo blindado ucraniano Max Pro en el oeste de la aldea de Pogres. Allí vemos la derrota exitosa de este blindado Max Pro ucraniano en el oeste de Pogres. Allí las batallas continúan. Todo vehículo que se acerque allí pues es atacado de forma inmediata por drones que están 24 horas en el aire. Vamos hasta la zona de Novoalexandrovka. Recordemos que ayer colocábamos la bandera en los Subbatske, en el día de ayer, pero las tropas rusas logran avanzar en el área oeste de Novoalexandrovka y en el área norte. Veamos qué territorio ocuparon las fuerzas rusas. Acá ocuparon, fíjense, este cinturón forestal completamente hacia el norte de los Subbatske. Allí ocuparon una zona de casi 1 kilómetro cuadrado, 0.8 kilómetros cuadrados en la zona oeste de Novoalexandrovka, y en la zona norte, veamos acá, a ver, en dirección a Vozvisenka, acá ocuparon al menos 0.7 kilómetros cuadrados, ocupando allí en el norte de este asentamiento nuevas posiciones el ejército ruso. Bueno, dejamos esta área de Novoalexandrovka, vámonos al frente de New York y de Torrance. Veamos qué tenemos en esta área. Mire, algunos suscriptores, el amigo Fabio nos dijo que esta información que ayer expresábamos sobre un avance del ejército ucraniano en estas calles en el área de Petriska Gora, en el área sur de New York, no eran falsas. Bueno, amigo Fabio, tiene que buscar mejor información. Cualquier mapa, incluso ruso, nos habla de que estas áreas, de estas 4 calles, están en manos del ejército ucraniano. Bueno, seguimos. Vámonos a un avance del ejército ruso en el extremo este de esta zona de Yurivka y del sur de New York. Acá las tropas rusas logran ocupar esta serie de cinturones forestales, llamémoslo así, o zonas boscosas, cerca de la escuela número 18, que son estos edificios que vemos aquí, no sin pérdida los grupos de asalto rusos. Acá tuvieron pérdida de unos 2 vehículos blindados y acá comienza
este video donde vemos bombardeos de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas rusas por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y ahí vemos cómo realmente pierden estos vehículos las Fuerzas Armadas rusas. Y allí podrán ver los edificios de la escuela número 18 acá en esta zona. Y bueno, como les decía, los rusos ocuparon esta área boscosa. Allí tenemos una longitud de este avance en esta zona, veamos, en esta área de unos 460 metros y un área total en esta zona de 1,5 kilómetros aproximadamente. Pero dejamos esta área de el área de New York. No hay más avances reportados en esta zona. Un poco más al norte, en el área de Zalizny, allí sigue creciendo el brazo de avance del ejército ruso, y esto está confirmado por las fuentes ucranianas que hablan de esto. Las tropas rusas ocuparon la zona de la escuela número 13 que ves acá. Este es el edificio de la escuela número 13, y para ubicarnos vamos a abrir el mapa. Acá tenemos el área de Chumi, ya en manos del ejército ruso. Acá tenemos el área de Kirov y Zalizny, que es esta zona que vemos acá. Bueno, en esta zona los rusos avanzaron, veamos, avanzaron unos 370 metros hasta la zona de la escuela número 13 que les mostramos allí, en un área total de más de 2 kilómetros cuadrados. Importante avance, el brazo de avance allí sigue creciendo, y esto confirma un poco la información que también expresábamos sobre el retiro de muchas tropas ucranianas desde Kirov, desde estas zonas de Kirov, que es lo mismo que decir Picniche. Bueno, desde Kirov se estaban reportando retiro, abandono de tropas o de posiciones de tropas ucranianas hacia la zona de Toretsk. Bueno, seguimos esperando más información sobre esto. Bueno, vamos a revisar un video que tenemos acá en esta zona. Realmente no conocemos el sitio exacto de estas coordenadas, este video que ahora comienza, y allí veremos otro episodio de lanzamiento de munición antitanque en un puesto de tiro del ejército ucraniano. Allí vemos al militar ruso cómo lanza esta munición antitanque, y bueno, explota completamente este refugio, esta trinchera del ejército ucraniano. Nótese que después del primer intento, el militar ruso lanza otra munición antitanque de control allí, como rematando esta posición allí por si acaso allí quedaba algo vivo. Bueno, es otro episodio con esta munición antitanque que vienen utilizando los militares rusos. Cerca de allí, vámonos hasta la zona de Cherchevinovka, cerca de Katerinovka. También veamos la destrucción de este puente. Veamos acá. Fíjense, este puente que tenemos acá. Acá comienza este video sobre la derrota, la destrucción de este puente por la Fuerza Aérea Rusa. Allí estamos viendo claramente, incluso vemos, si se fijan bien, vemos un vehículo que intenta o llegó cerca de este puente destruido, y obviamente se regresa sin duda. Bueno, otro puente más que vuelan las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, y eso complica sin duda el suministro de equipamiento vía terrestre en esta área de Torrance y New York. Bueno, seguimos avanzando, vámonos hasta la zona de Chasiv Yar, que nos complace. Ayer en la noche, medios ucranianos como Deep State ya reconocían la pérdida de Kalinina, en la parte este de Kalinina, reconocían. Nosotros colocábamos la bandera hace 2 días atrás, otros medios acá en la comunidad de YouTube la colocaban el día de ayer, y bueno, acá estamos viendo el antes y el después, según esta fuente Deep State, de Kalinina. Esto lo publicaron el día de ayer por la noche, ¿ok? Lo pueden ver en su página de Deep State. Bueno, seguimos. Nos complace mucho haber realizado esa primicia en el área de Kalinina, y ayer demostramos el porqué en nuestro informe. Pero vamos hasta la zona de Razdolovka. No se reportan avances en esta área, no vamos a detenernos mucho allí. Vamos hasta la zona de Terni, en el área de los barrancos, en la parte noreste de Terni. Allí las tropas rusas ocupan. Vamos a ubicarnos. Acá tenemos Terni, Yampolovka. Este es un frente que hace bastante tiempo, digamos un mes, no se movía. Y bueno, acá las tropas rusas, a través de este barranco que vemos acá, este barranco, incluso tenemos imágenes de esto. Allí avanzan las tropas rusas 1 kilómetro cuadrado, un área de 1 kilómetro cuadrado en este barranco, y tenemos imágenes de la destrucción de un blindado ruso luego de atacar las posiciones ucranianas, y pues sin embargo logran desembarcar la infantería
rusa en el área de este barranco en la parte noreste de Terni. Bueno, un avance de 1 kilómetro cuadrado en esta zona. Vamos a seguir avanzando. En el área de Makivka no tenemos reportes de avance en esta zona. Recordemos que más de un 45% de Makivka está en manos del ejército ruso, la parte oriental de este territorio. En el área de Novoselivka, ayer presentábamos un avance en esa área. En el área de Pigniche no hay reportes de avance en esta zona, donde presentábamos un avance el día de ayer en esta área de entre Novoselivka o Stepova Novoselivka. En esta zona presentábamos ayer un avance, y el área de Kislovka, acá tenemos, fíjense, el área de Kislovka y el área de Stepova Novoselivka. Allí presentábamos un avance el día de ayer. Mire, cerca de allí, entre las vías del ferrocarril, vamos a revisar esto. Entre las vías del ferrocarril, vamos a pintarlas en negro. Estas son las vías del ferrocarril, ¿ok? Este es el área, y esta es la carretera en amarillo que viene desde este Svatovo y que va hacia Petropavlovka y hacia Kupián. Bueno, vamos a revisar esta intersección entre las vías del ferrocarril y la calle desde Svatovo hasta Kupián. Acá tenemos un video en esta zona y vamos a poder ver en el video esta construcción civil, esta pequeña construcción civil acá en este punto. Bueno, allí en ese punto fue derrotado a través de un dron FPV ruso un vehículo de combate, un vehículo de transporte de tropas M113. Fue derrotado por un dron FPV ruso allí exactamente en esa intersección entre la vía del ferrocarril y la calle o la carretera que va desde Svatovo hasta Kupián. Y también tenemos un video que también pueden notar esta intersección, y allí comienza otro video sobre bombardeos masivos con bombas FAK a muchas posiciones del ejército ucraniano en el área o hacia el frente de Kupiansk. Nótese de nuevo el cruce de esta carretera y del ferrocarril. Bueno, allí estamos viendo los masivos ataques en toda esta área. Fíjense, acá se ve claramente toda esta área que está siendo bombardeada en dirección a Kupiansk. Acá tenemos el área de Kupiansk, ¿ok? Bueno, es la información que estamos manejando, masivos ataques de la aviación rusa en esta zona. En el área de Sinkovka no tenemos detalles. Vámonos hacia la zona norte del Oblast de Kharkov. Quiero comenzar con este video. Fíjense, acá tenemos Volchansk, y en el área sureste de Volchansk tenemos el área de Ivanivka y Vasilovka. Acá se ve claramente. Vamos a abrir el mapa, tenemos las coordenadas exactas. Fíjense, en estas casas, y ya comienza este video, y allí podremos ver cómo llegan militares ucranianos, un gran contingente de militares ucranianos en estas casas que vemos acá entre Vasilovka e Ivanivka en la dirección de Kharkov. Posteriormente, los grupos de inteligencia rusos, luego de haber revelado el traslado de este gran número de efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, junto con sus equipos para su despliegue en la dirección de Kharkov, bueno, los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania llegaron por la noche en varios camiones blindados, y después de lo cual el punto de despliegue fue atacado con bombas FAK, posiblemente bombas FAK 500, y allí pues seguramente lo que ocurrió fue una barbaridad de pérdidas del ejército ucraniano, como lo estamos viendo allí en el video. Bueno, interesante video. Allí siguen las pérdidas masivas del ejército ucraniano en esta dirección de Kharkov. Vámonos a Volchansk a ver qué tenemos, información importante. De nuevo, el jefe de las fuerzas especiales Armat, Arkty Aludinov, nos dice que las unidades de asalto del ejército ruso lograron ocupar la primera línea de edificios residenciales de gran altura en la ciudad de Volchansk. Acá tenemos, fíjense, estos son los edificios. No sabemos exactamente a los cuales se refiere el jefe de las fuerzas especiales Armat, Arkty Aludinov, pero es lo que está diciendo, que ocuparon las primeras hileras de edificios o línea de edificios en el área de Volchansk. Lo que sí también tenemos seguro que los bombardeos, acá estamos viendo ya imágenes de un video de bombardeo exactamente en esta zona de los edificios de gran altura. Según Aludinov, continúan las operaciones de asalto activas, siendo los edificios residenciales de gran altura que hemos mostrado y que estamos viendo en la pantalla con estos ataques rusos, bueno, siendo las zonas más difíciles, y nos dice que la primera línea de estos edificios ya han quedado completamente bajo control del ejército ruso. Al mismo tiempo, cada día se constatan algunos progresos de pequeñas unidades de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia
en esta área de Volchansk. Bueno, vimos espectaculares ataques sobre estos edificios. Ahora tenemos nuevos ataques a bastiones importantes de las Fuerzas Armadas ucranianas acá en el área sureste de Volchansk, exactamente acá en estos bastiones cerca de esta zona forestal. Allí vemos de nuevo otro video de bombas FAK rusas sobre estos bastiones ucranianos. Siguen cayendo de verdad a todo momento estas bombas FAK. Los ataques aéreos no paran en todas las 24 horas del día. Vamos hasta la zona de Staricia, en la parte oeste de Volchansk. Allí hemos actualizado las coordenadas en el mapa. Hasta ayer las coordenadas en el mapa transcurrían por esta línea en negro que vemos acá. Y bueno, sale un video donde las fuerzas rusas atacan esta área donde se supone están o presentan actividad las Fuerzas Armadas de Ucrania, exactamente en este punto como lo estamos viendo allí en el video. Y bueno, hemos actualizado las líneas en el mapa, retrocediendo las posiciones del ejército ruso. ¿Cuándo llegaron allí las tropas ucranianas? Pues según algunas fuentes posiblemente hayan llegado allí a finales del mes de junio o a principio, en los primeros 5 días del mes de julio, no lo sabemos exactamente. Por eso hemos retrocedido las líneas de control ruso en el área de Staricia. Bueno, no tenemos más en el área de Hlibovke, la misma información que teníamos ayer. Las fuerzas ucranianas se confirma que aún están en los almacenes agrícolas al norte de Hlibovke. Vamos a revisar si hay otra notificación en el mapa. Pues no la hay. Vamos a revisar lo que nos dijo el mando ruso en su informe el día de hoy, 18 de julio. Nos habla de un avión MiG-29 de la Fuerza Aérea Ucraniana. Fue destruido, no sabemos si fue por ataques con misiles, posiblemente en el área del aeródromo de Milgorod, no lo sabemos. 1.755 pérdidas ucranianas entre abatidos heridos, 6 vehículos blindados, incluido un tanque en dirección sur de Donetsk, 24 sistemas de artillería, incluidos 4 cañones autopropulsados, 28 unidades de vehículos especiales, 74 vehículos aéreos no tripulados. Esto incluye todos los que se derribaron en Crimea, un radar de contrabatería NTPQ-50, 3 estaciones de guerra electrónica Enclav-N, una estación de guerra electrónica Nota, una estación de guerra electrónica Bukovel AD. Y pues nos dice la infraestructura del aeródromo militar resultó dañada. Seguramente está hablando de la región de Poltava. 13 depósitos de municiones de campaña fueron destruidos en las direcciones de Kupiansk, Donetsk y Kherson. También en dirección a Kherson fue destruido un almacén de material técnico militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y ya finalizando, los sistemas de defensa aéreos rusos derribaron 3 bombas guiadas Hammer de fabricación francesa y 6 cohetes de lanzamiento múltiple HIMARS. Las fuerzas de la flota del Mar Negro destruyeron, lo que dijimos, 10 barcos no tripulados en el Mar Negro. Bueno, gracias a todos por acompañarnos en este reporte. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que esta información llegue de forma inmediata a tu dispositivo. Recuerda también compartirla en tus redes sociales. Nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos haciéndole un real seguimiento sin amarillismo de todo lo que pase en el frente ucraniano. Hasta mañana.